O trabalho dignifica o homem. Por meio dele, obtemos o necessário para a nossa existência material e cooperamos com a vida social. Mas dentro da ação do trabalho, quais são as obrigações de operários e patrões? Esse é o tema de hoje na série Rerum Novarum. La Rerum Novarum è una grande enciclica che è stata pubblicata nel 1891 e che ha suscitato una grande attenzione e anche un grande scalpore nel mondo. Alcuni sacerdoti hanno dichiarato che quando hanno letto la Rerum Novarum sembrava a loro che la terra tremasse sotto i loro piedi, perché finalmente il Papa ha preso posizione nei confronti dei più poveri, dei più emarginati nella società, di quelli che erano stati maggiormente sfruttati da una certa impostazione liberale borghese che assegnava molto al capitale e poco al lavoro e quindi ai lavoratori. Na Rerum Novarum, número 11, o Papa Leão XIII escreve: quer abundeis em riquezas ou outros bens, chamados bens de fortuna, ou estejais privados deles, isto nada importa na vida eterna. O uso que fizerdes deles é o que interessa. Mas será que a riqueza poderá impedir as dores humanas? Como compreender o real significado do sofrimento? Antes de Rerum Novarum, la preocupación de muchos cristianos que son denominados cristianos sociales en Europa, en Alemania, en Francia, en Italia, en Bélgica sobre todo, que estaban preocupados por esta cuestión social. Es decir, estaba pasando algo nuevo, algo que nunca había ocurrido. Veníamos de un mundo rural, de un mundo agrario, que tenía ciertas reglas, donde en definitiva el patrón de alguna manera se tenía que ocupar de la gente que trabajaba en su campo, aunque le pagara mal, pero digamos de alguna forma tenía que ocuparse de ellos, a una relación donde el trabajo era una mercancía y el trabajador, si tenía un accidente laboral, por ejemplo, era desplazado, era despedido y que se arregle la familia o que no se arregle nada. Entonces era un momento de mucho sufrimiento para el mundo del trabajo, para los trabajadores esos que habían salido de los campos, que eran peones rurales y que estaban trabajando en las fábricas con este sistema totalmente inhumano. Entonces creo que en las palabras esas hay tal vez esta manera de decir, bueno, va a haber una recompensa más allá, una justicia más allá que los va a compensar. Pero en la misma encíclica, él dice lo siguiente, e empieza a impulsar la organización de los trabajadores y dice, si los ricos se organizan para tener lo que tienen, ¿por qué no dejamos que también los trabajadores si organizzano per difendere sus derechos? È importante anche questa enciclica perché insegna ai cattolici ad avere dei punti di riferimento, una progettualità. Non si può confrontarsi con altri che hanno diverse opinioni della vita, della società, della politica, senza essere dotati di una sufficiente preparazione dal punto di vista sociale e politico. A me parece que queda muy claro en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium de Francisco cuáles son estas preocupaciones. En primer lugar, digamos, Francisco declara el fracaso de un régimen económico que ha provocado un sistema de exclusión de prácticamente un tercio de la humanidad. Esto es evidente y él dice, concretamente respondiendo a toda una ideología que fue propagandizada como la teoría del derrame, que habiendo un gran crecimiento económico se iba a producir un derrame que iba a favorecer a todos, dice, bueno, han pasado 25 años, el derrame no se produjo, acá no derramó nada el sistema y en lugar de tener una mejoría para toda la humanidad, tenemos un tercio de la humanidad excluida.
Bien, León XIII en el siglo XIX, cuando habla de castigo, utiliza una terminología muy antigua. Se refiere a que cuando alguien comete una injusticia contra un empleado, ha de recibir una corrección y debe de cambiar de vida. La razón está en que todo empleado, toda la persona que trabaja, tiene derecho a recibir el fruto de su trabajo. Y es un derecho no legal, no se refiere al derecho legal. La ley la inventa, por decir de alguna manera, il diritto romano, la ley attuale. La Rerum Novarum ha offerto questo servizio ai cattolici di quel tempo. E questo consentiva loro di confrontarsi, di dialogare con più efficacia anche con coloro socialisti, liberal borghesi, che avevano visioni diverse rispetto al lavoro, rispetto all'intervento dello Stato nei rapporti sociali ed economici, rispetto al diritto dei lavoratori, il diritto di associarsi in sindacati e così via. Este tema de la exclusión, que es el mismo tema que se había planteado en Aparecida, donde él fue justamente uno de los redactores, es un tema evidente, ¿no es cierto?, que a la Iglesia le preocupa muchísimo, porque ¿qué pasa? La exclusión no es solamente un problema de carácter económico, de desplazamiento social de parte de la población, que ya es gravísimo, sino que es un problema de la democracia. Es decir, con exclusión no se puede hablar de una democracia verdadera, no hay democracia con exclusión, porque si el hombre no tiene para vivir, si la familia no tiene asegurado su sustento diario, si no puede siquiera planificar en su familia el futuro de mañana o de pasado mañana y vive el hoy permanente, ¿cómo esa persona va a planificar el futuro de una nación eligiendo o queriendo ser elegido? Entonces, la democracia tiene un serio problema porque con exclusión hablar de democracia es casi una falacia. Otro problema que le preocupa dentro de este contexto es la desocupación de los jóvenes. Es notable en uno de los primeros reportajes que le hace el diario La República a él, le preguntan ¿cuál es el problema más grave de la Iglesia? Entonces él dice, el problema más grave de la Iglesia, dice, es la falta de empleo, la desocupación de los jóvenes. Entonces el periodista dice, ¿pero cómo? Dice, eso es un problema de los políticos, de los gremialistas, de los economistas. Dice, ¿cómo usted me dice que ese es el problema más grave de la Iglesia? Dice, se lo digo porque, dice, nosotros no salvamos el alma solamente, nosotros nos dedicamos a la salvación del alma y del cuerpo, dice. Y un hombre, dice, que no puede trabajar, no tiene la dignidad suficiente para su sustento, dice, y le están quitando lo más sagrado que es su dignidad. Y por eso, dice, para nosotros, saber que hoy en Europa, por ejemplo, la mayor parte de los desocupados son jóvenes, en América Latina también, dice, es una preocupación central. Por esa razón, León XIII también, en aquella época del siglo XIX, decía que el salario se ha de dar no teniendo en cuenta solo la producción, sino teniendo en cuenta la situación y la necesidad del trabajador. Y él es el que emplea la frase de que hay que construir y crear el salario familiar, porque cada trabajador, detrás de él está una familia. De ahí se deduce, por tanto, que aquel que comete una injusticia contra el trabajador, la comete en contra del trabajador, en contra de la familia y merece una corrección. Escrevendo a comunidade de Éfeso, Paulo tem essa preocupação quando toca a vida humana, sobretudo quando fala, neste contexto, de trabalhadores e daqueles que são os seus superiores. Na sua linguagem do tempo, mas na compreensão dos dias de hoje, quando nós observamos uma empresa, por exemplo, e as relações trabalhistas, aquele que é o empregado, e Paulo chama a atenção, faça bem feito, faça até mesmo longe da vista daqueles que são os seus superiores. Isso muitas vezes acontece, né? Quando a gente está meio longe do chefe, a gente faz meio de qualquer jeito.
Paulo está dizendo não. Faça como se você estivesse fazendo para Cristo. E é Ele que está ali, né, à frente de tudo. E também ele vai dizer àqueles que são os patrões, os superiores, que também ajam e reajam a partir dessa dignidade e dessa justiça. É uma pena que muitas vezes nessas relações a gente acompanhe tantas desigualdades e tantas injustiças. E dessa forma, muitas vezes, a vida humana não é valorizada, quase sempre. Mas nós não podemos deixar de buscar isso. E o Maranatá quer ser esse grito, quer ser essa chamada de atenção, para que de fato a gente assuma esse compromisso. Na minha condição de empregado ou de empregador, viver a dignidade do trabalho, viver a justiça, respeito humano, né? Cada um fazer bem feito o que precisa fazer. E dessa forma olharmos, né, qual é o objetivo da empresa pela qual nós trabalhamos. E ali todos formarem uma família. Esse seria o mais belo sentido de todo o trabalho humano. Um trabalho que dignifica o ser humano, portanto que constrói esse sentimento de família, de igualdade, de respeito humano. Cada um fazendo bem feito o que precisa fazer. Paulo nos diz isso e esse é o grande desafio para todos nós, de modo especial para todos os cristãos. Eu sinto que hoje no nosso mundo cristão existe muita falta de justiça e de amor, também nas nossas relações trabalhistas. E quem sabe o Maranatá hoje seja essa chamadinha de atenção para nos fazer acordar para isso. Eu como um empregador, aquele que tenho subordinados, né, no meu trabalho, na minha missão, ou eu como empregado, cada um buscando fazer bem feito aquilo que lhe compete. Y yo creo que estas son, digamos, básicamente este proceso, digamos, de globalización de la indiferencia, como él también lo llama, porque el proceso de exclusión tiene otro problema más, que es que los que observamos este proceso tenemos dos actitudes: o nos ocupamos, o nos preocupamos y nos ocupamos de eso, o tendemos a transformar a la víctima en culpable. Si está así, a lo mejor es porque no trabajó, si está así es porque no se preocupó. Y esto, aparte de quebrar la solidaridad que necesita la humanidad, quiebra nuestra propia dignidad, porque si pensamos de esa manera es que nos estamos alejando definitivamente de ser hermanos, ¿no es cierto? Entonces me parece que estos son los temas, digamos, de la humanidad que más preocupan, y por supuesto el tema de la guerra, sin duda, y el tema de los migrantes, ¿no? El tema de los migrantes, bueno, digamos, en Cerdeña se dedicó a hablar del tema de los desocupados jóvenes, y en Lampedusa, cuando fue a recibir las barcazas, ¿no es cierto?, después de ese hecho terrible que murieron más de 200 personas, dijo, bueno, demostró a toda Europa que estaba dando vuelta la cara ante un problema humano tremendo. Y la verdad que eso fue un baldón, fue una mancha, ¿no?, para Europa, que provocó que rápidamente la Unión Europea se hiciera presente y trataran de decir, bueno, algo vamos a hacer, no sé todavía, pero bueno, algo espero que haga. Entonces me parece que estos son los problemas fundamentales que se están viviendo. Faça bem feito o que você tem que fazer. Você é um empregado? Trabalhe muito bem, mesmo distante da vista daqueles que são os seus superiores. Porque isso às vezes acontece, né? A gente está longe do chefe, vamos trabalhar de qualquer jeito. Ele vai dizer não. Trabalhe como se fosse para Cristo. Trabalhe com esse respeito, com essa dignidade. Por outro lado, ele também vai chamar a atenção daquele que é o superior, né? Que você haja com justiça, viva também essa questão do respeito, né, ao seu trabalhador, aquele que está ali operando as suas funções, as suas atividades. Cada um fazendo bem feito o que precisa ser feito. Isso é justiça, isso é dignidade. É o que o Maranatá tenta de tantos modos nos alertar. Doutrina social da Igreja. Fazer a gente entender que nas questões humanas, nas questões sociais, sobretudo e sempre no respeito à vida, é preciso viver sim a dignidade, a justiça, o respeito. E aí que nós queremos cada vez mais chamar mesmo, né, a nossa atenção e crescer, progredir nesse grande testemunho cristão.